a Lucas capítulo 6. Vamos a leer del versículo 47 al 49. Yo quiero que todos se ubiquen en la cita. Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49. Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, tu palabra es viva, tu palabra es espada de doble filo. Aquí está mi boca, aquí está mi vida, Señor, para que sea instrumento usado por ti en este momento. Te voy a insertar tu palabra, Señor. Toma la dirección, toma el control, tú siempre lo tienes en nuestra vida. Prepara nuestra mente, nuestros corazones, para que sea tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, ministrando cada uno de nosotros conforme a cada necesidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cómo saber si estamos edificados sobre la roca? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo saber si estamos edificados sobre la roca? Cuando la hermana Irene decía y hablaba del tributo, cuando los escribas y los fariseos, que eran los que constantemente estaban pendientes de cada movimiento que el Señor Jesucristo hacía aquí en la tierra, para ver en qué momento ellos conseguían algo para acusarlo. Y así como lo de los tributos, pasaron muchos sucesos donde ellos buscaban la manera de juzgarlo y condenarlo. Y en el texto que leímos, si leemos los versículos anteriores, también los escribas y los fariseos hacían acusaciones porque sanaban a los enfermos el día de reposo, porque hacían tales cosas en el día de reposo, y todas esas cosas buscaban ellos para acusarlo. Y el Señor le dice a los discípulos que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué Él dice que no todos? Porque siempre que Él salía, Él nunca se quedaba en un solo lugar. Si leemos los evangelios, sabemos que el Señor y fue a aquel lugar, y fue a aquella aldea, y fue a aquel otro lugar, y pasó de este lugar a otro. Él siempre andaba llevando la palabra del Señor. Señor Jesucristo fue el primer apóstol, fue el primer evangelista, fue el primer profeta, fue el primer maestro, fue el primer pastor. Porque Él, cuando empieza su ministerio, empieza con todos los 5 ministerios. Él se movía en los 5 ministerios. Él era el Hijo de Dios, Él tenía el poder. Pero ¿qué sucede? Que siempre estaban los escribas y los fariseos buscando la manera de juzgarlo. Y Él se iba a la sinagoga a predicar la palabra, y en esa sinagoga estaba full de personas. Ahí iban los
doctores de la ley, ahí iban los fariseos, ahí iban los escribas. Y se pensaría que esa iglesia tan grande, esas sinagogas tan grandes, todos eran temerosos de Dios. Pero es ahí donde el Señor le dice, no todos, no todos. El que me dice, Señor, Señor. Y en vista de esto, el Señor les da una comparación. Y Él le dice, que acabamos de leer, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no sé lo que yo digo? El Señor predicaba, el Señor enseñaba, pero no se hacía lo que el Señor decía. Dice que Él le dijo, ¿a qué o a qué os indicaré que son semejantes? Cuando se habla de semejantes comparaciones, ¿con qué los comparo? Y Él les puso esta comparación. Le dijo, habían dos hombres que edificaron casa. Cuando se habla de edificar, sabemos que para nosotros edificar, construir o hacer algo, primero tenemos que, si es de construir una casa, primero el terreno, replantearlo, pisarlo bien. Luego dice que cavar bien, es decir, revisar bien, hondar bien. Cuando se va a hacer una construcción, esta construcción para hacerla tuvieron que haber planeado, planificado, tuvieron que haber colocado un plano, esto va por aquí, esto va por allá, haber diseñado este mapa, este croquis, este plano para lo que se quería hacer. Pero ¿qué es lo que el Señor le quería decir a estas personas con esto? Dice, el primero que construyó sobre la roca. ¿Amén? ¿Construyó sobre qué? Sobre la roca. Y aquí en la Biblia nos dice que ¿quién es la roca? Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo Jesús. Y sobre esa roca es que tenemos que colocar nuestra vida. Sobre esa roca es que tenemos que colocar nosotros nuestra base. Dice que el primero cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. La roca es Cristo, amado. Esta es la persona obediente y prudente. Dice, oye y hace. Muchas veces nosotros somos oidores, pero no hacedores. Oidores olvidadizos. Porque escuchamos una palabra, muy buena la palabra, qué buena la palabra, pero no vivimos lo que la palabra nos dice. Salimos afuera, se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Porque el fundamento no está puesto en la roca que es Cristo. Muchas personas escuchan la palabra de Dios, llegan a los pies de Cristo, oyen la palabra y la viven. Ese es el primer hombre que construyó la casa. La viven, y es cuando usted ve ministros, líderes de muchos años en el Evangelio y no se han apartado ni a derecha ni a izquierda. Dice la Biblia que este hombre que construyó su casa sobre la roca, vinieron los problemas. Cuando dice vinieron los vientos, las lluvias, las tempestades, son los problemas, las situaciones. Todo cuanto nos sucede a nosotros en nuestra vida como cristianos, viene y
casa está fundada sobre la roca, no nos va a pasar nada. No nos va a mover. Nos va a afectar porque dice la palabra del Señor que en el mundo van a tener aflicción. En el mundo les va a pasar de todo. Pero Él nos dice, pero confía. Yo he vencido el mundo, dice el Señor. Y si Él venció, nosotros también vencemos con Él. Amén. Entonces, cuando Él dice, este hombre obediente escuchó la voz, la palabra y la vivió. Este hombre que construyó esa casa no la tumbó nada. Y el tema de hoy es, ¿cómo sabemos si estamos edificando sobre la roca? Eso usted no se lo va a responder a nadie, usted y Dios. Usted se va a evaluar. Usted va a decir, Señor, ¿dónde estoy fundando? ¿Dónde estoy colocando el fundamento? Porque también el Señor me habla del segundo hombre que edificó su casa, que dice que él la edificó sobre la arena. El desobediente, el insensato, el que oye la palabra pero no la hace. Es considerado como esa persona que construyó la casa en la arena. ¿Qué sucede cuando se construye una casa en algo que no tiene base? Se cae. Para construir una casa hay que ahondar, hay que cavar, hay que colocar anclajes, hay que colocar cercha, hay que colocar todo para que tenga buena base. Pero este segundo hombre que oyó la palabra y no la hizo, cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las circunstancias, se le fue más fácil decir, me voy. Se le fue más fácil decir, no vuelvo. Se le fue más fácil juzgar, condenar, o todo lo que se puede hacer cuando no se tiene un fundamento. Cuando no se está agarrado de la roca que es Cristo. Porque cuando usted y yo estamos agarrados de la roca que es Cristo, venga lo que venga, suceda lo que suceda, no nos va a mover. Porque la mirada suya y mi mirada está puesta en el Señor. La iglesia no es del hombre. La obra es del Señor, amado. Y cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, vamos a venir a adorar al Señor. Porque esa es la roca de la cual nosotros tenemos que agarrar. ¿Para qué? Para que cuando esos vientos arrecien, para que cuando esos vientos vengan fuerte, no nos mueva. Ustedes han visto las palmeras a la orilla del mar, ¿verdad? Cómo se colocan esas palmeras, se doblan. Cuando vienen esos vientos, esos huracanes, se doblan las palmeras. Y uno dice, ay, pobrecita, se cayó. No se cayó, no se dobló. Ella luego vuelve y se levanta. Se levanta. Pero es que ella se arraiga de las piedras, de la roca. Y a ella no la va a venir a tumbar ningún viento. Así son nuestras vidas, amados. Así estas comparaciones que el Señor hacía, estas ilustraciones, es para nuestra vida, para que nosotros entendamos. La roca es Cristo. Lo que hagamos fuera del Señor no tiene asidero, no tiene base. Porque cualquier situación, cualquier problema nos va a desenfocar. Y el Señor le dice, el segundo hombre oyó y no hizo. Y vinieron contra él el río
en este contexto de nuestra vida son los problemas, las situaciones, las enfermedades, todo cuanto pasemos significa esos vientos, esos ríos. Y dio con ímpetu, o sea, dio con fuerza. Pero como ella estaba en la arena, ella no estaba fundada en la roca. ¿Qué sucedió? Se cayó, dice la Biblia, y fue grande la ruina de esa casa. Amado, a veces nos preguntamos por qué aquel hermano que yo conocí tenía 20 años en el Evangelio y ahora lo veo haciendo cosas que no agradan al Señor. ¿Sabe por qué, amado? Porque no estaba anclada su vida en la roca que es Cristo. Porque a mí la Biblia me dice que si yo coloco mi vida en las manos del Señor, me dispongo en las manos del Señor, entrego mi vida a Él, Él me va a direccionar y su Espíritu Santo me va a guiar y no voy a hacer nada que pueda dañar su nombre. Cuando estamos fuera del propósito por el cual Dios nos llamó, va a suceder eso. Y a veces somos ligeros porque buscamos a esa persona. No, tal vez él oyó la palabra, pero no la hizo. Tal vez la palabra le llegaba, pero no la hacía. Por desconocimiento, por falta de que nosotros como personas, como cristianos, somos los que permitimos que suceda en nosotros cosas grandes y maravillosas. Y también nosotros somos los que permitimos que nos sucedan cosas malas, desagradables ante los ojos del Señor. Porque con nuestras actitudes nosotros provocamos cosas. La roca es fuerte, la roca no se quebranta con cualquier cosa. Es por eso que debemos de colocar nuestra vida o edificar sobre esa roca que es Cristo. Cuando el Señor, en una de tantas andanzas que él andaba con los discípulos, recordemos que hubo un momento cuando decían, ¿y este quién es? Preguntaba, ¿y este quién? Uno decía, Juan, otro, bueno, el Señor Jesús, le dijeron que era hasta que echaba fuera demonios por Beelzebú, ¿verdad? Y cuando están en eso, el Señor le pregunta a Pedro, ¿quién dice los hombres que soy? Y Pedro, que a veces yo digo, Señor, Pedro era un hombre muy introvertido, creo que es la palabra. Él a todo estaba apresto. Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro se le había revelado quién era el Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Y yo también digo que tú eres Pedro, piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, que la iglesia entonces no es del pastor, la iglesia es del Señor. ¿Y qué es la iglesia, amado? ¿Es la estructura? No. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. La iglesia es el pueblo de Dios. A veces pensamos que la iglesia, y decimos que es la iglesia, cuando nosotros hacemos acusaciones o cuando murmuramos, la iglesia, cuidado, porque nos estamos también nosotros echando para nosotros, porque somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Y dice, sobre esta roca, ¿quién era la roca? Edificaré mi iglesia. Y algo que ha venido haciendo mella en mi vida estos últimos días fue lo último que él le dijo en este versículo. Dice, y las puertas del infierno, ¿verdad? No prevalecerán
contra vosotros ni contra ustedes, le dijo el Señor. Aleluya, yo no sé a quién el Señor le habla. Gloria sea al Señor. No prevalecerá contra ella, contra la iglesia del Señor, contra la iglesia del Señor que es usted y que soy yo. Y a veces, esta palabra nosotros no la hacemos ver en nuestra vida. Porque creemos que es la fuerza nuestra la que va a hacer esto, la que va a hacer esto otro. No, es el poder del Señor. Él dice que nosotros somos su pueblo. Ese pueblo que escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que usted y yo naciéramos, ya el Señor nos tenía seleccionado, nos tenía escogido. Este es mi hijo, este es mi hija, esta me va a servir. Amados, recordemos algo. Nosotros vivimos un tiempo de pasado, presente, futuro. El Señor no. Ya el Señor en sus tiempos, ya Él está lineal, ya está en esos tiempos. Ya Él sabe qué nos pasó allá, qué nos pasa aquí y qué nos va a pasar. ¿Y qué nos va a pasar? Por eso a veces nosotros tenemos que decirle al Señor gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Porque lo que harás no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Y por todo debemos agradecerle al Señor. Las rocas son fuertes y se usan para lugares de defensa. Son duraderas y permanentes. Así que nuestra roca, que es Cristo, debe ser permanente en nuestra vida. Debe ser nuestro refugio. Debe ser nuestro escudo. Porque si Él dice en su palabra que la puerta del Hades o del infierno no va a prevalecer contra nosotros, porque Él nos está guardando, es porque nos cuida, es porque Él nos protege. Amén. Porque Él, en su misericordia, en su amor, porque Él nos ama, amado. Amigo, que en esta mañana nos visita, Dios te ama a ti. Dios te ama a ti, tanto te ama, que recordemos, como decía la canción, que perfecta fue esa cruz, donde Él murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Él llevó todo nuestro pecado, Él llevó toda nuestra dolencia. Solamente debemos de abrir nuestro corazón. Solamente debemos decirle, Señor, aquí estamos. Quiero anclar mi vida en esa roca que eres tú. No quiero estar en arena movediza, porque mi casa se va a caer. Esa roca que es Cristo, que es inmovible. Esa roca que no se mueve, que venció la muerte, que al tercer día resucitó y que nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Sobre qué roca estamos edificando nosotros nuestra vida? ¿Sobre qué roca? ¿Sobre qué lugar estamos edificando nuestra vida? ¿Somos oidores de la palabra y hacedores? No solo venimos a oír la palabra del Señor, pero después, ay no, después yo lo hago. Después lo hago. No, amado. El Señor nos está hablando. Por medio de muchas formas nos habla el Señor. Porque la Biblia dice que será predicado este evangelio a toda criatura, a las naciones, a los pueblos, a los caseríos. Y ya ustedes ven por las redes sociales, usted abre y consigue prédica del pastor, prédica de la pastora, prédica del profeta. Está la palabra del Señor en todos lados. Pero nosotros estamos edificándolo.
¿Dónde está edificada nuestra casa, nuestra vida? Porque cuando aquí habla de casa es nuestra vida. Es tu vida y es mi vida. Pero si tu vida está anclada en la roca que es Cristo, el Señor no te va a dejar que las tempestades ni las situaciones te deshagan. Pero evaluémonos, amados, revisémonos. Habrá por allá un anclaje suelto que no está permitiendo que nos agarremos bien de la roca. Habrá algo en nosotros que no nos permite que estemos bien ubicados en la roca. Cuando usted y yo estamos agarrados a esa roca, dice Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, ustedes saben de Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Conforme al propósito por el cual usted y yo fuimos llamados. Ve que la palabra del Señor no es que se contradiga, no es que lo confunde a uno, no. Es que la palabra del Señor es vida. Solo tenemos que decir, Espíritu Santo, revélame la palabra. Porque a veces queremos, no, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ajá, pero conforme al propósito por el cual Dios nos llamó, no lo estamos cumpliendo. Si el Señor nos llamó con propósito y no lo estamos cumpliendo, todas las cosas, dice la palabra, que nos ayudan a bien. Pero es a los que conforme al propósito son llamados. Y el Señor también nos dice que nosotros todo lo podemos en Él. Cuando estamos con Él, con Cristo, la roca fuerte, todo lo podemos. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un salmo 28:2, dice, Jehová, Salmo 28:2, Jehová, roca mía. ¿Qué más dice? En Él confiaré. ¿Qué más dice? Es mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él es alto, Él es ancho, Él es profundo, Él es todo. Mi roca, roca mía, dice la palabra, roca mía, en el cual debemos confiar, porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Cuando estamos angustiados, cuando estamos desesperados, cuando estamos en cualquier situación, Él es el que nos da su mano, extiende su mano. Pero nosotros, amados, colocamos límite al Señor. Nosotros somos los que cerramos nuestra vida y no le permitimos a Él que Él haga con nosotros como Él le place. Él es nuestra roca. Él es nuestra roca. Y si nuestra vida está fundada en Él, nada nos pasará. Nada nos dañará. Nada nos destruirá. Porque estamos bajo sus alas. Dice el Salmo 91. Bajo sus alas estaremos seguros. Pero si estamos fuera de las alas del Señor, fuera de la sombra del Señor, no vamos a estar seguros, hermano. ¿Y cómo podemos estar seguros cuando usted y yo, como dice la canción, en el lugar secreto? Usted no tiene que andar pregonando, yo me meto al lugar secreto con el Señor. Eso es usted y el Señor. Dice la Biblia que entrado a su habitación, en su cuarto, con la puerta cerrada, tú te conectas con el Señor en lo secreto. Y Él que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Es Él, amado, es Él. Pero hay que buscar esa roca. Hay que anclar nuestra vida
construida en la roca, para que nada nos pueda desbaratar. Hemos pasado muchas cosas, hermano. Hemos pasado muchas cosas. Siempre recordamos que hemos pasado pandemias, virosis, inflaciones tras inflaciones, colas inmensas que hacíamos. Todos, usted y yo que estamos hoy aquí, porque Dios ha sido nuestro escudo, nuestro protector. Dice la palabra, Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Mire qué cosa tan grande y maravillosa, hermano. Él es nuestro pastor y nada nos falta. Y cuando dice nada es nada. Pero solo dice, clama a mí. Clama a mí. Pero si no, en vez de ir a la presencia del Señor, a buscar, anclarnos en la presencia del Señor, nos quemamos, nos lamentamos, hacemos todo menos buscar la presencia del Señor. ¿Iremos a recibir algo? No. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Pero debemos clamar. Debemos clamar. Que el Señor lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él sabe de qué usted tiene necesidad. Pero Él, como buen Padre, quiere que nosotros, como sus hijos, nos acerquemos a Él. Lleguemos a Él. Busquemos su rostro y le digamos, aquí estoy, Señor. Tú todo lo conoces, pero aquí vengo, papi. Humillado ante su presencia. No torciéndole el brazo, me lo va a dar. Usted me lo tiene que dar, Señor. Mire, Señor, que yo esto, no, amado. Dice la Biblia que el que se humillare será enaltecido. El que se humillare. El Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero nosotros limitamos. Somos los que limitamos las cosas del Señor en nuestra vida. El Señor ya nos sanó. ¿Cómo está? No, mire, todavía cargo. Señor te sanó ya. Señor te restauró. No, pero es que no, ya el Señor lo hizo. Porque Él dice que lo hace y lo hará. Él lo hace. Porque Él cumple su palabra. Amados, usted y el Señor sabrá cómo está edificada su casa. Eso es usted y Él. Usted no me tiene que rendir cuentas a mí, no le tiene que rendir cuentas al pastor, a nadie. Es usted y Él. Él nos dice que nosotros tenemos que comunicarle todo a Él. Primeramente a Él. Al reino de Dios y su justicia, porque Él es justo. Dice que lo demás es añadidura. Pero debemos buscar primero su presencia. Buscar, estar anclado en esa roca. No debemos de colocar nuestro fundamento en la arena. Porque va a venir las tormentas, va a venir las situaciones y esa casa, dice la Biblia, no lo digo yo, va a quedar en ruina. Va a quedar desboronada. Es mañana donde usted y yo coloquemos o examinemos nuestra vida. ¿Dónde está anclada nuestra casa? ¿En la roca o en la arena? Eso usted y el Señor son los que lo saben. Porque el Señor nos deja su palabra. Su palabra que es vida. Su palabra que es el alimento a nosotros. Por eso es que debemos leerla, agarrar hábito de leer la palabra del Señor todos los días. Todos los días, en los momentos que usted pueda leer la palabra del Señor. Porque eso es vida, la palabra es vida. Eso nos va a alimentar. Eso va a fortalecer nuestra vida.
Pero si no estamos anclados en la roca y no leemos la palabra, yo no quiero imaginar qué va a ser en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros nos quedemos en esa roca maravillosa que es Él. Él quiere hacer cosas con nuestra vida, amado. No vamos a permitirse. Vamos a dejar todo lo que el Señor haga. Vamos a abandonarnos en la mano del Señor. Él es el que transforma. Él es el que sana. Él es el que liberta. Pero dale el permiso al Señor para que lo haga. Dígale al Señor que sea Él quien transforme tu vida en esta mañana. Dios es amor y Dios nos ama. Pero también hay una palabra, amado. Pero es fuego consumido. Él es misericordioso. Él es grande en misericordia. Y Él nos ama a todos. Gloria sea el Señor. Yo quiero que en esta mañana usted se coloque sobre sus pies. Los amigos que en esta mañana, la amiga, porque ya el hermano orante ya hizo. La amiga que en esta mañana nos visita.